Y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, en Santiago, los que nos siguen por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, ya se escucha en el fondo del jardín el sonido de mi fiel chucao que me sigue y me ha seguido desde el sur a estas tierras áridas y casi desérticas de la megápolis. Hoy día es día jueves, hoy jueves queproso, decía el poeta César Vallejo, y es un día propicio para ir preparando el fin de semana. ¿En qué nos vamos a entretener? Ahora, la palabra entretener tiene varias dimensiones. En la sociedad del entretenimiento, en la sociedad del espectáculo, la sociedad de la evasión. Claramente todos necesitamos, evidentemente, un poco de evasión cuando tenemos angustia, pero también el entretenimiento en el buen sentido de la palabra. Shakespeare era un gran comediante y dramaturgo y productor de grandes espectáculos. Hay espectáculos que pueden, además, conectarnos con nosotros mismos. Y uno de ellos, desde luego, es el cine. ¿Quién no quiere ver una buena película y darse el tiempo, aparte de leer un buen libro en el verano, de ver o volver a ver grandes películas? Justamente esa es la idea de la visita hoy día a nuestro jardín de nuestro querido cinéfilo, cinépata, cinélogo, sinólogo, etcétera, 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 David Beramey, que ustedes lo conocen bien, gran crítico de cine, profesor de cine, cineasta él mismo. Nos propone un viaje por Europa, porque también esta es la época de los viajes, o por lo menos de la ensoñación de que vamos a ir a viajar a algún lugar. Si no podemos viajar a Europa, viajemos a través de las películas. David, buenas tardes, bienvenido a este jardín. Hola, Cristiano. Sí, y con estos calores y con esta sensación de que nos falta el agua, que nos falta esto, que nos falta esto otro, siempre tenemos que quejarnos, ¿no? La evasión número uno, por lo menos en Chile, que estamos justamente al límite de caernos al abismo del océano, es ir a dar un viaje a Europa. Y nada mejor que el cine para eso, y nada más económico. Y nada más saludable para el alma también, darse un viaje a Europa en manos de buenas imágenes, ideas interesantes y sobre todo el recuerdo de alguien que fue importante para una generación. David, la propuesta que tú nos haces, este viaje del cual tú serás el guía a través de películas que tienen que ver con Europa, la vieja Europa de los viejos parapetos, decía el joven Arthur Rimbaud, parte por una película de Luigi Comencini del año 1953, Pan, Amor y Fantasía, cuya una parte de esa película estamos escuchando levemente, porque el sonido es leve al comienzo. Vamos a hablar de esta comedia popular que tú dices que es perfecta y uno de los mayores éxitos de taquilla del cine italiano de la década, en este caso de 1950. Escuchemos un poco una parte de la película Pane, Amore e Fantasía, una escena que ustedes pueden encontrar en YouTube si quieren hacerlo. Perché sei diventato postino? Non la stia a dir così, Demo. È una lettera mia, Perea. E non la tieni la bocca per parlare? È meglio che la lega. Così saprà tutto.
Pregiata signorina Maria de Ridis. Esa voz o esas voces serán las de Vittorio De Sica, uno de los actores, o el actor legendario, y de la gran Gina Lollobrigida, David. Sí, yo creo que había que partir este viaje recordando a una grande que ha partido, que es Gina Lollobrigida. Para las generaciones nuevas ella significa poco o nada, o un nombre que aparece por ahí, pero para los un poco mayores es difícil que podamos olvidar esos ojos negros intensos, probablemente de los ojos más grandes y más bellos que ha tenido la pantalla cinematográfica. Y escogí esta película porque justamente fue la que consagró hace exactamente 70 años atrás a esta belleza despampanante que era la Gina Lollobrigida, que interpreta en esta comedia prácticamente a sí misma, una chica joven de provincia en un pueblo pequeño, donde obviamente por su belleza andan todos los jotes detrás de ella, pero ella tiene corazoncito solo para un joven bueno y esforzado, que es un suboficial de carabineros. Pero el maresciallo, que es Vittorio De Sica, que es el jefe, digamos, la mira también con ojos de mucha ternura, por decirlo de una manera elegante, y ella trata de esquivar esto y finalmente el hombre mayor se da cuenta que tiene que dejar paso a la nueva generación para que ellos sean felices. Y hablemos un poquito de Vittorio De Sica, David. Vittorio De Sica era un cantante popular, ¿no? Un cantante popular de esos de la radio, una personalidad que, claro, no tenía una imagen para el público italiano, sino el de sus canciones. Disculpen, estoy chapicado por esta cosa del clima. Y ocurrió que era además un tipo histriónico, entonces tenía presentaciones teatrales que empezaron a adquirir muchísimo éxito, y hacia mediados de los años 30, De Sica, napolitano de origen, adquirió una tremenda popularidad que hizo que alguien lo invitara a aparecer en una película, aprovechando que tenía una personalidad y que era fotogénico, etc. El resultado se transformó en una gran estrella popular de cine de pocas ambiciones estéticas, de cine popular, o sea, de cine de consumo masivo. Y en eso estaba cuando dentro de él comenzó a crecer el bicho de la creatividad personal, que es una cosa bastante frecuente en países donde lo estético es frecuente, y se terminó transformando en uno de los más grandes cineastas que ha habido, ¿no? Recordemos, el autor de Ladrón de bicicletas, una obra maestra absoluta, de esas que no les pasa el tiempo, y uno de los nombres señeros del neorrealismo, punto de referencia para todos los que nos dedicamos al cine. Pero él, después de la guerra, aprovechando que la situación económica era dura, volvió a las andadas como actor, con bastante éxito, y aprovechando su fama, se creó esta serie de Pan, Amor y que van a ser 4 capítulos. Pan, Amor y Fantasía es la primera, y es la que tuvo el éxito mayor, principalmente por la frescura de esta Gina Lollobrigida, que cantaba, que bailaba, que se hacía la coqueta, que era inocente al mismo tiempo, y que tenía unas emociones a flor de piel que esperaba tuvieran el correcto destino, ¿no? Como todos los jóvenes. Y en una situación todavía difícil, estamos al comienzo de los años 50, todavía no hay milagro económico, se trabaja de sol a sol para llegar a producir lo justo y necesario,
Y esta película va a retratar muy bien esa atmósfera en un ambiente popular, muy, muy bien retratado. Todos los personajes secundarios son una delicia. Y es prácticamente comedia del arte, ¿no? Ahí probablemente esté el secreto, que esto es personajes tipificados como los de la comedia del arte, que tiene una tradición de siglos en el teatro popular callejero italiano y en el teatro popular en general de todo Occidente. Y es entonces que se produce el batatazo, la Lollobrigida sube al estrellato, se transforma en la actriz mejor pagada de Italia, van a ser juntos después Panamor y Celos, nuevamente la pareja de Sica y Lollobrigida, y va a continuar, y esto es delicioso, con una tercera versión, pero esta vez en vez de la Lollobrigida va a estar su mortal enemiga, que es la joven, más joven, Sofía Loren. ¡Wow! Y va a ser otro exitazo. ¡Qué enemigas! ¡Qué enemigas! Oye, David, te quería hacer la pregunta. Este director, Luigi Comencini, ¿qué más hizo de significativo en el cine después de esta película? Él se caracterizó justamente por el cine popular. Fue un autor de comedias muy eficaces, muy populares, y prácticamente su cine es cine, ¿cómo diríamos yo? Como hecho por Coco Legrand, ¿no? Que capta en el momento de lo que está pasando la esencia de un periodo y lo transforma en un relato que permite sentirse retratados. Hay una serie de títulos, todos menores y todos bastante olvidados, claro, porque eso muchas veces tiene la vigencia del momento. Pero probablemente sea Pan, Amor y Fantasía la razón por la cual más lo recordamos. Y no hay nada mejor que recordar esto en este minuto en que Gina Lollobrigida, a los 95 años, ha fallecido. Estoy conversando con David Berameis aquí en Desde el Jardín, caminando por mi jardín en esta tarde de verano, haciendo un viaje por Europa, pero a través de las películas. Recordar que nos acompaña Grupo Viva, Sostenibilidad en los Barrios y también Cultura y Arte en la Construcción, y Fundación Irarrázaval, que acompaña a los establecimientos de educación técnica y también a nosotros en nuestra emisión cuando entrevistamos todos los lunes a un profesor de alguna escuela de Chile. Aquí nos vamos a pegar un salto desde Italia a Baviera y vamos a empezar a escuchar aquí en el tocadisco ochentero de mi jardín la música de la película La Emperatriz Rebelde de Mary Kreutzer. Esta es del año 2022. Es una película reciente que nos comentará David Berameis en Desde el Jardín. La trama de esta película es la historia de Isabel de Baviera, que se casa por amor con su primo Francisco José, emperador de Austria, un personaje muy importante en la historia de Europa. Pero no serán felices para siempre, aunque sí muy famosos hasta el día de hoy. Esta es una nueva versión de una película, entiendo que se hizo antes, una versión austríaca de la clásica película Sisi. Hablemos de La Emperatriz Rebelde. ¿Quién es María Kreutzer? Háblanos de esta segunda parada en nuestro viaje por Europa en este verano a través de películas, David. Poco después del éxito de Pan, Amor y Fantasía, en la misma década aparecieron una serie de películas austríacas, edulcoradas, adornaditas, barrocas, con una actriz encantadora y muy juvenil llamada Romy Schneider, que fue la serie de Sisi, el mayor éxito de taquilla de la historia del cine austríaco a nivel mundial. Y Sisi quedó
en el fondo, en el imaginario colectivo, como esta chica hermosísima, inocente, princesita, que parecía puesta arriba de una torta de merengue, y que toda su vida era valses y palacios. La realidad fue bastante otra. Isabel de Baviera, apodada Sisi, fue la Lady Di del siglo XIX. Su historia real es muy similar a la de la querida princesa Diana, pero sí se casó enamorada, y el marido también estaba enamorado de ella, y eran primos hermanos y se conocían desde siempre, pero la situación, las exigencias del imperio, las necesidades del protocolo y la neurosis congénita de la familia Wittelsbach, la familia real de Baviera, hizo que todo lo que podía ir bien anduviera mal. Isabel fue profundamente desdichada porque ella amaba la naturaleza y estaba condenada a vivir en Viena, en estos palacios imperiales que uno los visita hoy día y se siente todavía abrumado. Responder al protocolo, los actos públicos, a esto otro, las reverencias y resultado, ella desarrolló prontamente una obsesión por su figura, tuvo bulimia, igual que la princesa Diana, se arrancaba, igual que la princesa Diana, trataba de pasar desapercibida, lo cual era absolutamente imposible, porque además era una mujer muy bella, y además de bella, fotogénica, que no es exactamente lo mismo. Entonces, el primer éxito de ventas de la industria fotográfica fueron los retratos de la emperatriz Isabel. Entonces, esta película de una autora desconocida para mí, Marie Kreutzer, retrata el lado B, el lado no oficial, el lado no Sisi de la emperatriz, y lo hace con una intérprete muy adecuada, Vicky Krieps, que es una actriz belga, bastante conocida, y retrata más o menos con fantasía sus obsesiones, su preocupación por fumar y por ser ordinaria, lo más vulgar posible, y cómo la corte corre a cubrir todo esto con un velo de protocolos y de encanto, ¿no? Que es lo que nos ha transmitido la historia hasta hoy. Por alguna razón, Sisi ha vuelto a la palestra, no solamente en esta película, sino que en una serie que está actualmente en Netflix, ¿no? Que es muy fantasiosa también, es un poco surrealista. Un poco... Pero esta serie no tiene nada que ver con la directora de esta película, no es otra... Es otra, pero es curioso que coincidan al mismo tiempo, cuando todavía el fulgor de la princesa Diana, de la princesa de Gales, todavía no se apaga, especialmente ahora que el ex marido se ha transformado en rey de Inglaterra. Curioso. Es una película que puede no gustar a todo el mundo, pero que tiene mucha atmósfera, que tiene mucho ambiente, y que tiene no pocas imágenes poéticas perturbadoras. Está precandidata al Oscar a la mejor película extranjera por parte de Austria. Vamos a ver si llega a la candidatura y finalmente al premio. Después de haber estado en Italia y de haber pasado por Baviera en este viaje por Europa que nos propone nuestro cinéfilo y cinépata David Beramey, a quien desde el jardín, en este programa especial de verano de un viaje a Europa a través del cine, nos vamos a trasladar a Irlanda, la mítica Irlanda de las leyendas celtas, de los poetas, pero también de las guerras de religión, de las hambrunas. Y la película que vamos a comentar es una película de un chileno que ocurre en una Irlanda del siglo XIX. La película se llama El Prodigio, el director, ustedes lo conocen, es Sebastián Lelio, es del año 2022, una película reciente y habla de la calamidad de la hambruna por la peste de la papa, y la historia es la de una enfermera inglesa que llega a observar el fenómeno de una niña campesina
que parece no ingerir alimentos desde hace meses. Una película sobre la fe, la ciencia que nos va a comentar David Benameix aquí en Desde el Jardín, mientras escuchamos un pedacito del soundtrack del sonido ambiente de esta película, esta nueva película de Sebastián Lelio. ¿Qué nos propone Sebastián Lelio en esta su nueva película? Y a ver, ¿cómo ves, tú que lo conoces también a Lelio desde que era un bebé en el cine? ¿Qué representa esta película dentro de la obra de Lelio, David? A mí me resultó muy sorprendente porque entre la ambientación, la actuación y la narración, estamos frente a un retrato sumamente veraz de una cultura completamente otra que tiene unas coordenadas distintas a las nuestras necesariamente, pero que son muy particulares, específicas y locales y que tienen muy sólida tradición hacia atrás, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué hace un chileno filmando la Irlanda del siglo XIX en su momento más trágico? Pero hay un preámbulo y un epílogo que empiezan a explicar en parte qué es realmente lo que estamos viendo. Estamos viendo algo más que una anécdota, sin duda. Más que la historia de esta niñita que aparece como milagrosa en un país que necesita milagros y en un país altamente creyente. Sabemos que Irlanda es una isla católica muy defensora de su propia identidad cultural y también a través de la religión le supo hacer frente durante siglos al protestantismo británico. Entonces, la historia tiene que ver con la fe, claro. Puedo creer en el milagro que tengo delante. Para ello, la protagonista, Florence Pugh, excelente actuación. Yo no sé por qué no ha aparecido en el listado de candidatas a los premios hasta este minuto. Es de esperarse que el Oscar ponga el ojo donde debe. Que hace de una enfermera, lo cual ya es una transgresión en aquella época, que una mujer aparezca trabajando en forma independiente, y que ha sido elegida para observar este fenómeno y para desmontarlo, claro. Este fenómeno no puede ser, no, aquí no hay un milagro, aquí hay un truco. Y obviamente la enfermera va cada vez más inclinándose por la versión del milagro, siendo que Dios no aparece como posibilidad ante ninguna de las cosas que ha sucedido. Recordemos, la peste de la papa costó 1,5 millones de muertos de hambre en Irlanda. O sea, no es precisamente una muerte en que uno le viene un síncope y muere. Oye, ¿no? dime una cosa, David, y el director deja ambigua esta posibilidad del milagro, deja abierto cómo trabaja eso, porque es un tema tremendo. Me recuerdo que Tarkovsky trabajó el tema del milagro también en el cine. Claro, aquí falta Tarkovsky como para elevarlo todo al nivel del milagro, ¿no? Al nivel del auténticamente del prodigio. Hay una cierta explicación de todo el asunto. Y es una explicación que, curiosamente, es una explicación también ficticia. Entonces, el epílogo y el prólogo, ¿no? del que hablaba, nos empuja el relato quizá al nivel de racionalización que no estamos completamente dispuestos a entregar. Entonces, claro, nos deja una tensión interesante, lo que yo llamo trabajo para la casa, ¿no? Hay que hacer tareas en la casa después de ver la película. David, a ver, dentro de la producción de Lelio, del cine de Lelio, a ver, me imagino que ya Lelio es un director consagrado, está haciendo películas afuera, con actores, repartos distintos, le han pasado cosas. A ver,
A ver, ¿qué maduración hay aquí en esta película? ¿O qué Lelio aparece en esta nueva película del año 2022? Uno que no se concede nada al espacio de la propia subjetividad. No es uno que quiere decir, estoy haciendo cine de autor, esta son mis formas de hacer las cosas. No, eso es muy interesante. Y eso habla bien de su madurez, que partió desde relatos más o menos provocadores, a veces con detalles buscadamente de mal gusto, para llegar en vez a esto en que todo tiene el equilibrio de lo clásico. Eso es madurez. Cuando uno no viene a demostrar nada, sino que a mostrar simplemente. Cuando no hay pretensiones, que es lo que mata el cine, la literatura, todo el arte, digamos. ¿Ah? Y eso es lo que eleva la película muy por sobre la historia que cuenta. Oye, David, vamos a pasar desde la película de Irlanda, vamos a seguir viajando por Europa. Estoy con David de la Meis, aquí en Desde el Jardín, en este día jueves, a la siguiente película, que es una película que ocurre en España, y el título es Alcarrás, de Carla Simón, del año 2022, también una película reciente. Escuchemos una canción de la película Alcarrás. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Bueno, dan ganas de seguir escuchándole y cantando la canción tradicional que alguna vez todos cantamos, o ante los demás o escondida. Esa no soy yo. A ver, Alcarrás, de Carla Simón. El argumento es en una comunidad española de pequeñas propiedades agrícolas. Llega la hora de cambiar rumbos para una familia ligada al cultivo de duraznos durante generaciones. Los cultivos serán reemplazados por pantallas. Tú dices que esta es una narración al borde del documental, una película que ganó el Oso de Oro de Berlín del año 2022. David, háblanos de Carla Simón y háblanos de Alcarrás. Una película importante. Prácticamente esta es la primera película de la realizadora. Antes fue documentalista y se nota. Perdón. Ánimo, 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 no se nos vaya a ahogar el cinéfilo aquí en pleno jardín. Le faltó el aire ya ahí. Y tiene la habilidad notable, que ya se usa poco, de transformar personajes reales en intérpretes. Algo así como lo que hizo Luchino Visconti en La Tierra Tiembla, que tomó una cantidad de pescadores sicilianos y los hizo actuar su propia historia. Acá ocurre lo mismo con una familia que efectivamente es una familia del lugar, que hablan el dialecto del lugar y que enfrentan los problemas que ellos viven realmente en el lugar. El cómo la tecnología está desplazando los cultivos tradicionales, la ecología del sistema y todo esto en aras de un progresismo energético eficaz y qué sé yo, y, en fin, todo eso que la razón lógica nos impone actualmente. Ahora, todo se centra en cómo esta familia acepta, bien o mal, el relato es un relato coral, seguimos a los distintos personajes en paralelo, un cambio que se avecina que es inevitable. Lo mejor del realismo español está presente en esta película. Cada país importante tiene su propia versión de realismo, ¿no? Probablemente los italianos sean un realismo más sentimental, el francés un realismo analítico, el español es un realismo más visceral. Y eso está extraordinariamente bien conducido por esta joven cineasta que efectivamente en Berlín, la última versión en febrero del año pasado, obtuvo el Oso de Oro por una película que realmente se sostiene sola, casi no necesita comentarios.
uno se sienta a verla y puede uno sentirse incómodo con esta familia, pero poco a poco se va dando cuenta que la historia protagónica tiene sus antecedentes históricos. Se habla de la Guerra Civil Española y de cómo una familia ayudó a la otra y ahora no les devuelven la mano, sino que les devuelven la cuenta de la realidad. La economía dice esto, pero nuestro corazón dice esto otro. Tremendo tema para en los tiempos modernos, ¿eh? Lamentablemente nos pilló el tiempo, querido David. Nos quedó una película en el tintero, la película Tar, simplemente la cito, de Tutfield 2022, una película alemana y norteamericana de producción de tema muy europeo y feminista, que cuenta la historia de una directora de orquesta lesbiana que parece tocar el cielo del éxito cuando la insidiosa acusación de abusos aparece en el horizonte. Hemos hecho un recorrido muy interesante a través de Europa, un viaje por Europa, un viaje imaginario por Europa a través de grandes películas. Partimos con una película italiana, Para amor y fantasía. Seguimos con La emperatriz rebelde, una historia sobre Isabel de Baviera. El prodigio de Lelio, una prodigiosa película de Lelio filmada en Irlanda. Terminamos con Alcarrás, una película española con ese realismo intenso español, ese realismo de entraña, ¿no? Tan profundamente español, y que es lo que nos ha cautivado siempre de la madre España. Querido David, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el Jardín. Agradecer también al Grupo Viva por su apuesta por la sostenibilidad en los barrios y también por llevar el teatro, la cultura, el arte e incluso la poesía al interior de la construcción. Y también Fundación Irarrázaval, acompañando la educación técnico profesional en nuestro país y acompañándonos también Desde el Jardín. Gracias, David. Esperamos encontrarnos pronto para otros viajes imaginarios a los que no podamos desplazarnos todavía desde estas cálidas o calurosas tierras. Buenas tardes, David. Chao, nos vemos. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando a las 8 de la tarde puntualmente vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Un abrazo muy grande a cada uno y cada una de ustedes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.